Vale señalar que estos instrumentos específicos que se han mencionado ahorita tienen mucha mayor penetración en el sector salud, que es donde se ha trabajado más por la excelente predisposición de este sector y de la gente que trabaja en ello. Es un reconocimiento que el director de presupuesto ha hecho y vale la pena destacar otra vez, ¿no? Entonces esa es la parte de instrumentación. Entonces vayamos rápidamente a lo que nos convoca esta mañana, ¿no? Los indicadores de los programas estratégicos. Acá lo que hacemos es un análisis de cómo pensamos y usamos cierta evidencia que lo que se está haciendo en las reformas presupuestarias están teniendo un efecto en estos cambios de resultados, ¿no? Tanto por decisiones de asignación como por mejoras en capacidad de gestión. En el caso de los dos programas estratégicos, nos estamos centrando solo en el PAN y Salud Materno Natal, se han iniciado, los dos se iniciaron en el 2008, es decir, tienen ya bastante tiempo de implementación, cuentan con diseños de estrategias basadas en lógicas causales, uno más que otro en la solidez de la evidencia, tiene las intervenciones eficaces determinadas, uno ya sabría, uno ya sabe más o menos a qué hay que darle, a qué hay que apuntarle para lograr dar en el blanco, y se han implicado instrumentos específicos de PPR, SIGA PPR, modelos operativos, estudio de costos, toda esta parafernalia de instrumentación positiva del PPR, y se han tomado decisiones estratégicas. Uno puede documentar ya desde el 2008 hasta esta fecha decisiones específicas que ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores y las regiones de mayor presupuestación, de involucramiento, de aplicación de instrumentos, y les voy a mostrar luego cómo esto se ha dado y se ha venido, se puede evidenciar, ¿no? En principio con decisiones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PAN, demostraba que había dos intervenciones clave, ¿no? La vacunación y el CREP. Fíjense los crecimientos de la asignación presupuestal, ¿no? Entre el año 2009 y el 2010, que es el periodo que estamos evaluando, en este caso el 2010, en el caso de vacunas, el incremental es de 254%, en el caso de CREP es de 432%, es decir, pasamos de niveles de 165 millones a 420 millones en el caso de vacunas y de 20,86 millones en el caso de CREP. Si ustedes van a cualquier región, van a cualquier establecimiento de salud, nosotros lo hemos hecho, van a notar un cambio, un movimiento, una dinámica, cosas están ocurriendo ahí y cosas positivas, ¿no? Los establecimientos de salud tienen personal ahora, sobre todo los que están en zonas rurales, antes carecían de personal, sobre todo personal para hacer atención primaria. Esto lo voy a mostrar con unas láminas ahora, ¿no? Acá solo quería reflejar que se tomaron decisiones estratégicas teniendo la información. O sea, necesito saber cuál es la bala que me va a cazar a esa fiera. En este caso, cuál es la decisión, cuál es la intervención que nos va a llevar a reducir la desnutrición crónica o reducir la muerte materna. Si no sé eso, no puedo decidir. Y estamos decidiendo básicamente así. Entonces, no bastaba con decidir en términos generales a nivel de producto, sino hay que hacer una focalización territorial. En esta lámina lo que mostramos es por un lado, la prevalencia de nutrición crónica del 2007, la línea de base, cuando se tomaron las decisiones, y por otro lado, la asignación por niño menor de 36 meses, la asignación presupuestal en el PAN. Si ustedes se fijan, y sé que les voy a pedir cada un esfuerzo de agudeza visual, las líneas azules que están en la lámina de la derecha reflejan el presupuesto del año 2009 y las líneas rojitas el presupuesto 2010. Si se dan cuenta, crece en todos los departamentos, pero sobre todo, y acá les quiero mostrar, crece más en los departamentos donde más desnutrición hay. Eso es una decisión focalizada en términos de producto, en términos territoriales, y en base a una decisión previa de decisión estratégica de darle recursos a los productos que les he mencionado. Entonces, eso debiera estar correlacionado con las mejoras en los indicadores, cosa que efectivamente ha ocurrido, como bien ha mostrado el jefe del INEGI. Entonces, estos recursos se utilizan en la siguiente lámina. Vamos a ver. Este es un ejemplo de cómo también en el caso del otro programa se han tomado algunas decisiones que son un poco menores en términos de incrementales. En el caso del Salud Materno Natal, por ejemplo, se han asignado fondos adicionales a lo que es métodos de planificación familiar, atención de parto normal y atención de parto complicado, que son dos intervenciones críticas para reducir muerte materna. Están asociadas a las coberturas de parto institucional y a las coberturas de parto en zonas rurales, que son los objetivos. Entonces, en el año 2011, y vale la pena adelantar, se ha prestado muchísimo más atención ahora a este resultado, pero en el 2010 ya era parte de la prioridad y de la estrategia de decisión. Entonces, en la siguiente lámina mostramos cómo estos mayores recursos se van traduciendo en una mayor efectividad de la implementación de instrumentos que ayudan a mejorar su gestión. Por ejemplo, en esta lámina mostramos el uso del SIGA. El SIGA no es un invento de los últimos 2 años, pero el SIGA existe desde el año 2004 y fue siempre liderado en su implementación por el sector salud.
El MEF lo diseñaba, en salud lo promovía. Sin embargo, si se dan cuenta, desde el año 2004 hasta el año 2007, casi no hay una penetración interesante del SIGA. El SIGA, el uso y su uso a nivel de establecimientos de salud, empieza a crecer dramáticamente a partir del año 2008. Y eso no es casualidad. O sea, no es simplemente que ocurrió. No, ha habido decisiones estratégicas tomadas en términos de exigencia y compromisos, ha habido asistencia técnica y una promoción agresiva del Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Salud para el uso y aplicación de la herramienta. El objetivo no es aplicar la herramienta, el objetivo es, como les comentaba anteriormente, que los insumos se conecten con los puntos de atención ciudadano y estos a su vez con resultados. Eso es un medio, y en esa medida es importante mirarlo, ¿no? Hay un crecimiento interesante y hoy en día más de 7.000 establecimientos de salud están utilizando el sistema y están programando a nivel operativo usando el sistema y están tomando decisiones con la información que dan al sistema. Eso último todavía es parte de la agenda pendiente, pero ya se está evidenciando decisiones con esa lógica. Entonces ahora vamos a ver algunas cifras vinculadas a la disposición de insumos críticos. Fíjense en esta lámina. En este caso nos referimos básicamente al personal que trabaja en las zonas, en los establecimientos vinculados a atención primaria, que están muy correlacionados con estos dos programas estratégicos. Fíjense, justo a partir del año 2008 empieza un crecimiento interesante en la cantidad de personal disponible para la atención a estos establecimientos. En este caso nos estamos refiriendo a técnicos, a médicos, a obstetrices y a enfermeras o enfermeros. Entonces el crecimiento es interesante y lo que estamos mostrando acá es que más recursos se están traduciendo en el involucramiento del insumo crítico para hacer los servicios preventivos. En este caso son vinculados al PAN y a salud materna. Y lo más interesante acá es que están concentrados en estos puestos de salud donde la atención primaria es su principal misión. Entonces, es decir, estamos hablando de prevención, asociado mucho a lo que los dos programas estratégicos quieren, es prevenir la nutrición crónica y prevenir la muerte materna. Tradicionalmente esto no ocurría necesariamente en esta dimensión y ahora esto es evidente. Estadísticas son del sector salud. Y en esta lámina mostramos aquello que interesa más. Si se dan cuenta, estamos yendo de los insumos a los productos y a los resultados, ¿no? Acá ya estamos a nivel de producto. Esta es una estadística que nos muestra cómo van creciendo el nivel de atenciones, es decir, los servicios que se dan. Es estadística bastante fiable del sector salud. Si se fijan, coincidentemente también en el 2008 empieza a haber un despegue del nivel de atención. Es decir, más presupuestos se traducen en más insumos críticos para el producto y a su vez eso se traduce en más servicios. Es decir, estas noticias que nos han dado los colegas del INEI, tras de eso está todo un esfuerzo para mover estos indicadores. Y ahora les voy a mostrar los resultados, y acá quizás me voy a repetir un poco con la presentación del jefe del INEI, pero valía la pena hacer la precisión. En el caso del CRET, que es uno de los servicios más importantes para lograr reducir la nutrición crónica, si nos fijamos, a nivel nacional el incremento es del 21.6 cuando empezó este cambio estructural a 39.9% en el año 2010. Es decir, hay un incremento bastante interesante de más de 12 puntos porcentuales en la cobertura. Y el crecimiento más interesante se da en las zonas de sierra urbana, sierra rural y selva rural, de niveles bastante elevados. Y otra cosa interesante es que en los quintiles de pobreza el incremento es significativo, es bastante mayor que el promedio nacional. Es decir, el esfuerzo de focalización da resultados, es decir, estamos mostrando cómo al final sí es posible hacer estos cambios. Y en el ámbito de juntos también se nota los cambios que se están mencionando. Un caso emblemático aquí es la vacunación en Huancavelica. Hoy en día Huancavelica está en el segundo lugar en niveles de cobertura de vacunación. Eso es inédito, ¿no? Es inédito que Huancavelica sea el segundo departamento con mayor cobertura de vacunación. Tradicionalmente estaban los departamentos de la costa, el primero, si no me equivoco, está. Entonces, la lámina anterior era con relación al PAN. Ahora les voy a mostrar una lámina relacionada al programa estratégico de salud materna. En este caso, el porcentaje de partos de gestantes procedentes del área rural. Y acá nuevamente vemos que la movida en los niveles es bastante significativa. Pasamos de un nivel del 52% a 63.7% entre 2007 y 2010. Es decir, nuevamente los indicadores se mueven y se mueven principalmente en las zonas rurales. Entonces, con eso, ¿cuál es si quieres, la reflexión que nosotros hacemos? Que sí es posible cambiar esa maldición que teníamos de que más recursos no se traducen en más resultados. ¿No? Sí es posible, es decir, hay una agenda pendiente todavía, pero sí es posible lograrlo, ¿no? En la siguiente lámina mostramos
Esta es la evolución del presupuesto del programa de salud materno-neonatal, ¿no? Si se dan cuenta, el presupuesto crece de manera interesante. Está creciendo muchísimo más en el 2011 porque se tomaron decisiones estratégicas en el año 2010 de priorizar este resultado. Si se fijan, hay un salto de 2010 a 2011, pero ya venía siguiendo una tendencia positiva. Y eso está coincidiendo con una reducción interesante del indicador, en este caso de la mortalidad neonatal. Lo mismo podemos decir en el siguiente gráfico, por favor, en el caso del PAN, de la nutrición. Los presupuestos se van incrementando y los indicadores de desnutrición van reduciéndose. Esta es un poco la dinámica que debiera tener la administración pública, es decir, más recursos en una administración pública afiatada, con procesos eficientes, tienen que traducirse de todas maneras en mejores resultados, ¿no? Y esto es posible a través de las reformas que se están haciendo. Y en esta última lámina, es un análisis estadístico que ha hecho la Dirección del Presupuesto Público. Lo que se ha hecho es un análisis econométrico de las probabilidades de un niño de sufrir desnutrición crónica en función a su cohorte de nacimiento, es decir, en qué fechas nace. Lo que mostramos acá es una reducción significativa, muy grande, en la probabilidad de caer en desnutrición crónica de un niño que nació a partir del año 2007. Y esta regresión, porque es un análisis estadístico bastante sólido, ha controlado por otras variables también. Ha controlado niveles de educación de la madre, ha controlado el crecimiento económico, N variables, y aún así, en la ecuación, sigue saliendo significativa el cohorte de nacimiento. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Que están ocurriendo cosas, cambios interesantes, no necesariamente visibles a través de una regresión econométrica, que están explicando cambios aquí. Y no necesariamente son, como les decía, el crecimiento económico, no son necesariamente la educación de la madre, que sí son positivos, no digo que no afectan, sino que en este caso, el tema de haber nacido después de 2007, tiene un efecto interesante en la provisión de servicios y en la probabilidad de ser desnutrido crónico en este país. Es decir, la buena noticia acá, y claro, no tiene que ser triunfalista, de hecho la agenda es grandísima, lo comentaba con Federico Arnías en la mesa, los números todavía están muy altos, ¿no? La nutrición es alta, la anemia es tremenda, en países vecinos muchos de estos problemas están erradicados. De hecho, la nutrición crónica en Chile no existe, su problema es otro problema, tiene otro problema de salud pública. Las muertes maternas y natales son muy bajas. Entonces, nuestro benchmark todavía está un poco lejos. Quizás si el mensaje, y tratando de rescatar y repetir lo que dijo el director del presupuesto, es crear un compromiso entre todos nosotros para profundizar reformas de gestión y hacer que los servicios realmente lleguen al ciudadano, ¿no? Y si Dios quiere, el próximo año, cuando se presenten otra vez los indicadores, en coordinación con el INEI, las reducciones sean aún mayores, ¿no? Y ahí sí, seguro todos vamos a estar seguros. Muchas gracias.